La asociación de resistencias es una herramienta cuando el interruptor está abierto. La corriente es, al abrir o cerrar un interruptor, las variables de un circuito, como la tensión o las corrientes, también cambian su valor. Hola a todos, bienvenidos a nuevo Eléctrica Resuelta. En este vídeo vamos a resolver un circuito eléctrico que tiene un interruptor en una de sus ramas. Lo primero de todo es asignar un nombre y un sentido a las corrientes de las ramas que más nos interesan de este circuito. Como veis, ya hemos asignado un nombre y un sentido a las corrientes de las ramas de este circuito que más nos interesan. Yo le he puesto estos nombres y este sentido. Podéis poner el sentido que queráis, el nombre que queráis a cada corriente. Yo le he puesto estos. A partir de ahora vamos a plantear el ejercicio en dos apartados. El primero con el interruptor abierto y el segundo con el interruptor cerrado. Lo primero de todo es colocar las cadenas de tensión que hay tanto en las fuentes de tensión que hay en este circuito como en las resistencias que también tiene este circuito. Para saber la caída de tensión que hay en las resistencias tenemos que aplicar la ley de Ohm, que sería multiplicar el valor de esa resistencia en ohmios por la corriente que atraviesa esa resistencia. Como siempre, el sentido de la flecha para indicar la caída de tensión que tiene una resistencia se coloca en sentido contrario al de la corriente que la atraviesa. Para poder plantear un sistema de ecuaciones para resolver las corrientes de este circuito, primero tenemos que saber que cuando el interruptor está abierto, la corriente es nula en esa parte del circuito donde se encuentra el interruptor, es decir, la corriente I4 que se encuentra en la misma rama donde está el interruptor, es igual a cero. Por otro lado, el hecho de que no circule corriente en esta rama del circuito no significa que el interruptor no tenga una caída de tensión. Por tanto, cuando el interruptor está abierto, la tensión es igual a la caída de tensión que tiene este interruptor. Vamos a llamarlo VK. El sentido que le pongamos es indiferente porque en caso de confundirnos, pues el resultado de VK saldrá negativo. Pero lo importante es indicar que este interruptor tiene una caída de tensión. Por último, esta resistencia de aquí, al no circular corriente por esta rama, pues va a tener una caída de tensión de 0 voltios. Si nos damos cuenta, al no circular corriente por esta parte del circuito, por esta rama del circuito, la corriente que hemos denominado como I2 sale de este nudo y circula en este sentido en esta parte del circuito. Circularía por aquí y como aquí no hay corriente que circule para esta rama, toda la corriente va por esta parte del circuito. Vamos, por tanto, a plantear las ecuaciones para poder resolver este circuito. Vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff en este nudo. Vemos que las corrientes I1 e I3 están entrando y la corriente I2 está saliendo. Como se ve, este circuito tiene tres incógnitas, que son I1, I2 e I3. Por tanto, necesitamos dos ecuaciones más para poder resolver las incógnitas. Habría tres ecuaciones con tres incógnitas en este caso. Este circuito tiene dos mallas. Esta que recorre en este sentido y otra malla que recorre esta parte del circuito. Por tanto, vamos a plantear las ecuaciones mediante la segunda ley de Kirchhoff de cada una de las mallas. Como vemos, si empezamos por ejemplo por este punto, tenemos 10 voltios positivos, menos 2 y 3, continuamos, seguimos por aquí abajo, más 1 por I1, menos 70 y volvemos al punto de origen, por tanto igualamos todo a 0. Por otro lado tenemos esta malla de aquí, que si empezamos por ejemplo por este punto, serían 70 voltios positivos, menos 1 por I1, continuamos por aquí, menos 10 por I2, igual a 0. Una vez tenemos planteado el sistema de ecuaciones, yo voy a plantear la siguiente estrategia. Voy a despejar de esta ecuación I3 y de esta ecuación voy a despejar I2.
Como veis, tanto I2 como I3 dependen las dos de I1. Por tanto, si sustituimos en esta ecuación los valores de I3 e I2 con esto que tenemos aquí, vamos a ver cómo en esta ecuación solamente tenemos una incógnita que sería I1. Tras sustituir los valores, despejamos I1 y vemos que el valor de I1 es 23,125 amperios. Ahora, una vez tenemos este valor de I1, si sustituimos estas ecuaciones, podemos obtener el valor de I2 y de I3. Tras sustituir en las ecuaciones, obtenemos el valor de I2 y de I3. Una vez tenemos estos valores, ahora sí podemos resolver la tensión VK que cae en el interruptor abierto. Para hallar la tensión VK del interruptor, tenemos hasta 3 maneras posibles de poder calcularlo. Si cerramos una malla por aquí, tenemos que VK menos IC2 sería igual a 0. Si cerramos una malla por aquí, tendríamos VK más 1 por I1 menos 70 igual a 0. Si cerramos una malla por aquí, por la parte más externa, tendríamos VK más 2 y 3 menos 10 igual a 0. Tras despejar VK de cualquiera de estas tres ecuaciones, obtenemos que su valor es de 46,87 voltios. Por tanto, la tensión que tiene este interruptor abierto en este caso serían los 46,87 voltios. Al abrir o cerrar un interruptor, las variables de un circuito, como la tensión o las corrientes, también cambian su valor. En este caso, al cerrar el interruptor, pues cuando el interruptor está cerrado, la tensión es 0, ya que esto es un circuito abierto. Por tanto, VK en este caso es igual a 0. Mientras que la corriente es distinta de 0. En este caso, va a circular una corriente en esta rama del circuito. Para resolver el ejercicio, hacemos exactamente lo mismo que antes. Hemos colocado una corriente en cada rama del circuito con un sentido totalmente arbitrario y además en este caso hemos añadido una corriente más, ya que en este caso I2 no va a circular por toda esta parte del circuito, sino que esta va a ser una corriente distinta de I2. Hemos cerrado esta rama del circuito, por tanto aquí sí que va a circular una corriente, así que ese es el cambio más sustancial respecto al circuito que tenía el interruptor abierto. En este caso lo primero que vamos a hacer va a ser asociar estas dos resistencias que, como podéis ver, se encuentran en paralelo. Vamos a utilizar la famosa ecuación de producto entre suma y como las dos resistencias tienen el mismo valor, pues la resistencia equivalente va a ser el valor de estas resistencias dividido entre 2. De este nudo de aquí nos damos cuenta de que la corriente I que habíamos asignado va a circular por esta parte del circuito y además va a continuar por la misma rama, donde hemos colocado la resistencia equivalente tras asociar estas dos en paralelo. Por tanto, las corrientes I3 e I1 no tienen ninguna variación, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que la corriente I va a circular por toda esta parte del circuito. Tras plantear el sistema de ecuaciones exactamente de la misma manera que como lo planteamos con el interruptor abierto, vamos a resolverlo exactamente de la misma manera también. En este caso vamos a despejar I3 de esta ecuación y de esta ecuación vamos a despejar I. Tras sustituir en la ecuación de la primera ley de Kirchhoff y tras haber despejado I1 podemos obtener el valor de I si seguimos esta ecuación de aquí. Ahora os voy a dar un momento de pausa para que penséis por qué solamente he resuelto I y no he resuelto también I3, ya que el objetivo final de este ejercicio, no lo olvidemos, es hallar la corriente I4 que circula en la rama donde se encuentra el interruptor cerrado en este caso. Por tanto, os voy a dar un momento de pausa para que penséis. Bien, si recordáis el vídeo anterior, que lo voy a dejar enlazado por aquí arriba, recordaréis que mencioné que la asociación de resistencias es una herramienta para poder calcular o poder resolver ciertas partes de un circuito eléctrico, en este caso de una corriente. No se asocia porque sí. Por tanto, tras tener
hallada la corriente I, ahora tenemos que darnos cuenta de que por aquí podemos aplicar un divisor de corriente. Si recordáis la explicación del divisor de corriente, recordaréis que el valor de la corriente que queremos calcular será igual a la corriente total que entra en el nudo multiplicada por la resistencia de la rama contraria y dividida por la suma de las dos resistencias que se encuentran tanto en la rama donde queremos calcular la corriente como en la rama contraria. En este caso, al tener las resistencias el mismo valor, la corriente que queramos calcular aquí va a ser la mitad de la que entra en el nudo. Es decir, que la corriente que entra en este nudo se divide, la mitad va a ir por esta rama y la mitad va a ir por esta otra rama. Ya tenemos calculado, por tanto, la corriente que circula en la rama del circuito donde se encuentra el interruptor cerrado en este caso. Como veis, los ejercicios con interruptores pueden parecer difíciles o pueden asustar en un primer momento, pero teniendo en cuenta los conceptos que hemos aplicado en ese ejercicio, se hace muy fácil y no tiene ningún tipo de pérdida. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejar un like. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Os voy a dejar más vídeos para que os sigáis entreteniendo. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.